Bienvenidos al podcast Entre Dev y Ops, el podcast donde hablamos sobre el desarrollo de aplicaciones, operaciones de sistemas informáticos y todo lo relacionado con la filosofía de Ops. Hoy estamos Dani, ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? David, Hola, muy buenas. Edu, Buenas. Nach Hola, buenas, ¿qué tal? y yo, que soy Javier. Hoy, como hemos puesto en el título, es un podcast formato píldora y vamos a hablar sobre lo que se publicó en el artículo del pasado 5 de junio, que era la promesa incompleta sobre la filosofía no ops. Pero antes recordar que si os gusta nuestro trabajo y queréis echarnos un cable para que sigamos generando contenido, tenemos una cuenta de Patreon, que es patreon.com/edio, así como el enlace de afiliado de Amazon que podréis localizar en la nota del programa. Y por último, y no menos importante, darnos me gusta en iVoox y una valoración de 5 estrellas en iTunes, que nos ayuda a hacer conocer el podcast. Nos podéis encontrar en ambos sitios si buscáis Entre Dev y Ops Podcast y en nuestra web entredevyops.es, nuestra comunidad de Telegram, que ya somos muchos, y en Twitter en @entredevyops. Y bueno, ya empezamos con la píldora. A ver, gente, explicarme, ¿qué es NoOps? ¿Cuál es la definición? Todo depende de a quién le preguntes y cuándo. Primero, Vale, no me primero, sirve. pero primero tenemos que conseguir también que la DevOps, que la de DevOps también se asimile, porque también depende de que le preguntes, la de DevOps no está clara. O sea, que la de NoOps ya ni te digo, ¿sabes? La de DevOps está totalmente corrupta, Ajá, ajá. totalmente denigrada. A ver, pero Nach ha dicho, depende a quién le preguntes y cuándo. O sea, no es lo mismo a las 12 de la mañana que a las 8 de la tarde, ¿eh? Ojo. Claro, depende del cabreo. Claro, si tienes un buffer, por la mañana todavía no se ha vuelto borde, entonces, vale, quiero Ops. Y cuando llegas por la tarde que estás hasta las narices, le dices, yo no quiero Ops. O sea, no soy no Ops. Ese es el tema. Pero A bueno, Pues ver, el tema, para escribir el artículo estuve buscando quién fue el primero que utilizó la palabra o el que se la inventó y qué es lo que quería explicar exactamente con esto. Luego me encontré que había muchas, como con DevOps, había muchas acepciones o formas de entender lo que era no ops. Y también muy como DevOps, está muy vinculada a las herramientas o a los servicios que usan. O sea, por ejemplo, el primero que mencionó la palabra fue el señor Mike Gualtieri, creo que se llamaba, Gualtieri, sí, vicepresidente de Forrester. Forrester es una especie ¿cómo lo hemos definido antes? Es como Gartner, una empresa que hace análisis de mercado, ¿no? ¿Hemos dicho? Sí, más o menos. Eh, pues este señor escribió un artículo hablando de NoOps y de por qué esto era el futuro y era como, al menos él, o desde su punto de vista, entendía que tenían que gestionarse los servicios IT. O el desarrollo de aplicaciones, sobre todo. pero entonces, ¿qué es? Lo que estaba diciendo esta persona, que era que se van a eliminar las operaciones. No directamente, no explícitamente. O sea, él lo que decía es que el proceso de liberar nuevas versiones de una aplicación debía ser algo muy fácil y muy sencillo y que lo deberían poder hacer los desarrolladores de la aplicación, aquellos que están implementando la lógica de negocio. De manera que la prioridad se la da al desarrollo del producto y no al hardware o a la tecnología que se esté usando. Pero entonces, de esa forma, no hay ningún tipo de comunicación entre operaciones y, y desarrollo. O sea, desarrollo se lo tiene que hacer todo. Todo en cuanto a la liberación de las releases, sí. Pero Y entonces, ¿y no de se hecho, parecen con DevOps? no, porque DevOps lo que propone es que los dos equipos, o las dos partes del pipeline, el desarrollo y las operaciones, estrechen sus lazos y hablen más. Que haya más comunicación, que sea más frecuente, que sea más fluida y en cuanto a todo el resto del pipeline, no solamente en cuanto al despliegue. Y entonces, NoOps lo que quiere hacer es
que no haya comunicación porque ya desarrollo puede realizar todo lo que necesita de la forma que ellos necesiten y de forma automatizada o lo que sea. Sí, ¿Correcto? esto es lo que se proponía. O sea, lo que se proponía básicamente era, mira, los desarrolladores hacen nuevas features o corrigen bugs o lo que tengan que hacer y tienen un sistema fácil y automático para que esos cambios salgan rápido a producción. En este aspecto es bueno para el negocio porque se mejora el time to market. Es decir, el tiempo que tarda esa nueva funcionalidad o ese arreglo en llegar al usuario final. Vale, Lo esto que sí no, que es una mejora. claro, De hecho, en esto es una mejora. Perdona, David. no digo, de hecho, en el propio artículo también se indica de que se basaban mucho en tecnologías PaaS, ¿vale? Y así PaaS, que cuando se escribió el NoOps o se definió el concepto NoOps, eran así como muy novedosas. Entonces, claro, si se basa en PaaS y en proveedores externos, la necesidad de un departamento de operaciones pues, o de un equipo de operaciones queda anulada. Yo creo que, como decís, es como todo. O sea, depende de la escala de la aplicación o del servicio, pues puedes prescindir porque estás empezando, necesitas desplegar rápido, no te quieres complicar y puedes empezar con una arquitectura sencilla que cabe en un PaaS o en un IaaS. Pero a la que tú vas a crecer, lo de NoOps no encaja porque vas a tener que hacer mucha optimización a todos los niveles y niveles que también implicarán posiblemente el hardware. O si no el hardware, la máquina virtual o la abstracción más alta que tengas de nodo de computación, si lo quieres ver así. Entonces, la idea es muy bonita, pero si quieres que un servicio escale, necesitas a alguien que conozca este tipo de... la parte de infraestructura que suele ser gente de operaciones. Entonces, yo creo que es un poco utópico si no quieres hacer un servicio de chinchinabo, sinceramente. Yo lo veo así. Hay que tener en cuenta, yo estoy bastante de acuerdo en lo que dices, aunque tengo que reconocer que he visto casos o he conocido casos de gente que ha llegado muy lejos en cuanto a escalabilidad, en cuanto a potencia de operaciones, de computación y tal, con cosas como Heroku y cosas así, se puede llegar bastante lejos. De hecho, el motivo de que escribiera el artículo fue una conversación sobre un artículo en el que hablaban de cómo unos habían construido una aplicación con un montón de visitas, ahora no recuerdo las cantidades, pero era muy grande y usando exclusivamente serverless. Pero serverless, ¿y qué tipo de servicio? Porque claro, si es un servicio... No Sí, lo recuerdo ahora no lo claro. recuerdo, pero sí. Claro, el primer tema, un tema es que hay negocios, hay aplicaciones para las que esto funcionará bastante bien o incluso muy bien. Por ejemplo, si tu flujo si el flujo de trabajo dentro de la aplicación se puede hacer con pipelines, con funciones, pues puedes diseñar una serie el código lo puedes diseñar de forma totalmente funcional. Y entonces la escalabilidad puede ser mucho mayor. Si esas funciones se pueden enlazar y encadenar, pues es así. Pero no todas las aplicaciones, no todo lo que se hace se va a poder hacer así. Di, David. Yo simplemente, en la línea de lo que estabas diciendo, ¿no? Yo creo que si desde el principio ya la aplicación se diseña partiendo de la base de sabiendo dónde va a correr, que va a correr en una plataforma PaaS, y tampoco olvidemos que últimamente las plataformas PaaS han ido madurando mucho y han ido evolucionando. Todos los proveedores cada vez ofrecen servicios PaaS más maduros que permiten todavía más la escalabilidad y un poco el tuning fino que estaba comentando Edu, y lo simplifican mucho. Entonces yo conozco casos de compañías que mueven mucho tráfico, mucho volumen y no tienen equipo de operaciones, ¿vale? Lo desarrollan todo basándonos en PaaS y les funciona y funcionan bien. En lo que dice Edu, supongo que llegará un punto de inflexión, que si eso sigue creciendo, que finalmente sigue, que el PaaS quizás se le quedará corto. Pero bueno, también es cierto que con la madurez que hay hoy en día, no sé dónde está este límite. Pero entonces, actualmente podríamos tener una empresa que solamente tuviese, una empresa grande, porque ya para tener un WordPress entendemos que no hay ningún problema en funcionar de esta forma, pero para una empresa grande que tenga desarrollo propio, bueno, es que como empresa grande pueden haber demasiadas Claro, casuísticas. yo creo que te iba a preguntar, define empresa grande. Sí, O sí. sea,
yo creo que hoy en día, con muy poco diseño de infraestructura, como decía Edu, diseño fino de infraestructura, yo, por ejemplo, conozco mucha infraestructura que con pocas máquinas soportan muchísima carga, ¿vale? O sea, yo creo que ya estamos a un nivel Perdona, que... perdona que te interrumpa, ¿eh? No, yo creo que no es una cuestión de cantidad de máquinas o de capacidad de computación. Yo creo que es una cuestión del modelo, incluso más que del modelo de negocio, yo creo que es del modelo de la arquitectura de la aplicación. Sí, totalmente de acuerdo. Pero bueno, quiero decir, yo creo que ya se diseñan aplicaciones o ya si me vuelvo a decir lo mismo al principio, si ya la aplicación se enfoca de tal manera, enfocada al PaaS y demás, y cogemos un PaaS maduro, creo que no tiene, actualmente ya estamos en una situación de que perfectamente podría ser una aplicación con miles y miles de visitas concurrentes que no tendría ningún problema en las plataformas actuales. Pero yo tengo un problema con esto de que estáis hablando de diseñar algo orientándolo a la plataforma. O sea, tú tienes que diseñar algo orientándolo, pues, a negocio y ya está. O sea, o te vas a atar a un tipo de plataforma, porque si diseñas para una plataforma específica y te cambian las reglas, o desaparece ese proveedor. Es decir, si tú necesitas optimizar hasta el punto de que de que diseñas para la plataforma, a lo mejor es que la plataforma tiene que venir a tu casa, porque es una parte crítica, ¿no? No lo puedes dejar en manos de un proveedor. Ahí es donde, con lo que yo comenté al principio, o sea, el problema de un PaaS o un IaaS quizá menos, pero un PaaS tiene las limitaciones de que funciona como funciona. Y quizá no tenga todo lo que tú necesitas según lo que tú soñarías o lo que tú querrías tener para diseñar tu arquitectura. Al final tienes que apañarte con lo que hay y eso implicará pues que tengas el rendimiento o un coste de rendimiento mayor, o sea, o peor, perdón. O sea, que para conseguir una transacción necesites N nodos de computación o N de memoria o N de red, cuando si lo hicieras con algo más flexible, seguramente ese coste sería reducido. Ya no hablo del coste de no tener tu hardware y tener que alquilarlo, ¿no? O algo así, eso es otra historia. Yo me refiero simplemente a que tú tienes el control de todo el detalle de lo que vas a desplegar, seguramente la eficiencia sea mucho mayor y con lo que el coste es menor. Entonces, eso es una eficiencia económica mayor. Claro, que depende. Si te va bien, pues puedes decir, mira, pues yo me gasto más dinero en plataforma, en el PaaS y menos en ingenieros, porque solo tengo desarrolladores, si lo quieres ver así, porque no tengo operaciones. La parte de operaciones está en mi proveedor, o puedo tener un equipo más grande con gente de todas de todos los roles y tengo más control de lo que quiero hacer. Hay una cosa que comenta en el artículo, quizás un poco de soslayo, quizás un poco implícitamente, pero en el momento en el que, o sea, hoy en día, yo identifico, en el artículo pongo como que hay dos fases o dos etapas del NoOps. La etapa que empieza en 2011, cuando este señor habla de NoOps por primera vez, hasta, yo diría que 2015 o una cosa así, no recuerdo qué año es, en el que empiezan a hablar de que el PaaS ya no es el NoOps, o ya no es la herramienta, o ya no es el formato de herramienta y de infraestructura base del NoOps, sino que pasa a ser el FaaS. O sea, cosas como el serverless, básicamente. Eso demuestra que la plataforma no es un requerimiento, un condicionante, en mi opinión. Es parte de la solución, no un requerimiento. Y como dice Dani, lo que va a condicionar lo que se puede hacer en la aplicación y cómo se puede diseñar va a ser el tipo de negocio del que estamos hablando. Si estamos hablando, por ejemplo, cosas que son muy analíticas, se pueden diseñar en pipelines. Pipelines que reciben datos, los procesan, los tratan, los analizan, sacan unos resultados, los ponen en unos sitios, se visualizan. Todo eso se puede hacer muy fácilmente con herramientas como el FaaS o como el PaaS, porque puedes romperlo en pasos e ir pasando los datos de arriba a abajo. Puedes hacer MapReduce, puedes hacer, un montón de técnicas de computación que en otros casos no vas a poder hacer, porque no vas a tener esa posibilidad. En esos casos, quizás un PaaS o un FaaS funcionan perfectamente bien y no es necesario. El problema es que incluso NoOps, lo que está, desde mi punto de vista, lo que está equivocado en esto es lo fácil que es confundir el NoOps con el no tengo operaciones. Si tú montas un negocio y no tienes operaciones en ningún aspecto,
y no tienes ninguna vinculación en cuanto a un equipo de operaciones y un equipo de desarrollo, tienes un problema muy grande, que es incluso cuando ya tienes la aplicación funcionando y desplegada como tú quieras, ¿qué va a suceder cuando esa aplicación supere los límites de escalabilidad? ¿Qué vas a hacer cuando superes tu capacidad? ¿Qué vas a hacer cuando tengas un problema en una base de datos? Si no tienes esa comunicación entre desarrollo y operaciones, esto es un problema solamente de operaciones y los desarrolladores se pueden totalmente abstraer del tema. Esa es mi principal crítica al concepto real de NoOps o a lo que parece que define NoOps. Bueno, de hecho, si contratas un PaaS, al final lo que estás haciendo es subcontratar el equipo de operaciones a un proveedor. El equipo de operaciones sigue existiendo, simplemente que no lo tienes in-house, lo tiene tu proveedor. Incluso eres menos flexible, porque ante un problema... Estoy de acuerdo, pero entonces tu equipo de desarrollo, o tú, si eres el desarrollador de esa aplicación, tiene que estar pendiente del funcionamiento de tu aplicación en sus infraestructuras. Correcto, quiero decir, es a lo que me refería. El equipo será menos flexible, porque es un proveedor que va con sus SLAs y no tendrá la necesidad o el conocimiento o la necesidad de negocio de cuando algo se cae, pues correr para levantarlo. Pero en este caso era lo que estaba comentando Edu, que te tienes que adaptar a la plataforma. Realmente te tienes que adaptar tú a cómo está funcionando un lambda o lo que sea, más que el lambda adaptarse a ti. Sí, claro, es que no se va a adaptar a ti. Sí, pero es eso, que teniendo un equipo de operaciones in-house, puedes inventar otras cosas, pero llegar y decir, pues yo quiero que el lambda realice no sé qué acción, no va a ser posible. Yo conozco casos de gente de equipos de desarrollo que han llevado a cabo aplicaciones y bastante grandes. No sería el caso del que hablamos en el artículo, pero sí que conozco uno que, ahora no recuerdo el nombre de la compañía, pero explicaban que empezaron usando PaaS, estuvieron mucho tiempo desplegando en Heroku, estuvieron usándolo mucho y llegaron bastante lejos, pero llega un punto, que es lo que estáis diciendo, y es lo que ocurre, llega un punto en el que el control que tienes no es suficientemente granulado como para poder sacar a término lo que realmente quieres. Porque una cosa que quieres al principio, quizás es cierto, es tener una aplicación que evoluciona muy rápido y que saca nuevas funcionalidades muy rápido y que se arregla muy rápido. Pero llega un momento en el que tarde o temprano te interesa que esa aplicación además sea muy estable. Y entonces empiezas a tener cambios de criterio y acabas, pues esta gente pasó de usar Heroku como PaaS, acabó usando, ¿qué era? Esta gente usaba, creo que eran Kubernetes desplegados en Amazon en EC2. Ahora no estoy seguro de que, sí, creo que eran Kubernetes en Amazon. Claro, es otro modelo. Es cambiar tú has cambiado tus necesidades y tus intereses, tienes que cambiar tus herramientas. Bueno, yo estaba viendo aquí yo creo que es el artículo que mencionas, Nach, el del amigo Gualtieri, y tiene un cuadro aquí bien majo que compara DevOps con NoOps en algunas de las tareas, y hay una interesante con esto que decís, relacionada con esto que decís, que habla de la tarea de disponibilidad, rendimiento y escalabilidad. Y dicen DevOps, DevOps trabajan juntos para establecer estrategias para el failover, para reducir cuellos de botella y para añadir más capacidad. Y en NoOps dice Dev usa una arquitectura elástica para alcanzar disponibilidad, performance y escalabilidad. Es decir, que sí que un poco te vas a una arquitectura o te vas a un proveedor que ya te ofrezca eso y ya te asegure la evolución, ¿no? Pero, o sea, tu proveedor te puede dar el oro y el moro, pero tu aplicación tiene que soportar las caídas que te pueda, las caídas que tenga ese proveedor. Entonces, incluso deberías tener, si quieres ya llegar a la excelencia, duplicar proveedor porque se te puede caer un proveedor y no irte nada. Entonces, Multinops es la respuesta. Claro, entonces, que se quiera encajar a NoOps en una cosa y DevOps en otra, yo creo que un equipo que sigue la filosofía de DevOps puede hacer perfectamente también una arquitectura elástica o como la quieras llamar, porque suena guay decir la que es elástica. Se estira y se rompe. Pero a ver, Edu, el tener un equipo Ops en casa no te garantiza... No garantiza nada. Que no vayas a tener caídas, simplemente te garantiza que en caso de una caída, pues digamos que son más reactivos porque, joder, entienden el negocio, ¿vale? Y está ahí para eso.
Yo quizás estoy un poco sensible con ese tema porque mucha gente habla y quizás me siento ofendido en cierto modo. Es como cuando, no sé si acordáis cuando entrevistamos a uno de los fundadores de Skylab Coders Academy, que yo le hice una pregunta sobre sabíamos que daban Node.js, JavaScript, y yo le dije, tengo un problema con la gente que se define full stack porque la mayoría suelen ser programadores que saben JavaScript. Y como ahora se puede programar JavaScript en backend con Node, ya soy full stack, perdona. Tú eres un cantamañanas. Porque la experiencia que tiene un backend developer no la tiene por saber programar en un lenguaje de backend. La sabe porque se da de hostias. Acabamos de perder la mitad de los oyentes del podcast. Sí. No, es así. Es así. Entonces me pasa igual. También hay mucha gente. Queremos decir que las opiniones de Edu no representan totalmente a las opiniones oficiales de Entre DevOps. Gracias, oyentes, queridos developers full stack. Evidentemente hay buenos ingenieros que programan en JavaScript y en mil lenguajes, igual que hay en PHP, en Python, en lo que quieras. Pero me refiero que el hecho de atribuirse conocimientos o habilidades por el hecho por hechos triviales. O, por ejemplo, como yo soy developer y soy bastante apañadete y ahora con esto de infraestructura como código puedes pegar una aplicación, o sea, puedes pegar el hardware o la infraestructura sin conocer nada de hierro, pues ya no necesito operaciones. Bueno, pero seguramente tengas gente que es developer, que es bastante apañadita, conoce cosas que seguramente sean backend developers que han estado cerca de gente de operaciones y tienen conocimiento. Lo que no tienes quizás es un rol de un tío de operaciones concreto, pero tienes gente que hace ese tipo de tareas, porque hay tareas que hay que hacerlas. El mantenimiento no se hace solo. Tú puedes tener un PaaS, pero hay tareas de aplicación de mantenimiento que no te las hace los operadores o la gente de infraestructura de tu proveedor, te las tienes que hacer tú. Y eso es tener operaciones. Llámalo, si quieres decir que no es operaciones porque lo hace un developer, llámalo Pepe. Pero eso está. Entonces, llámalo el informático de la empresa. No, claro. pero tíos, esto es lo que hemos hablado en otros episodios muchas veces. El rol del sysadmin como tal está mutando. Claro, pero eso no es malo y eso es normal, todo muta. Malo. Pero las tareas que hay en un servicio o en una aplicación informática prácticamente no han cambiado. Se han simplificado, se han automatizado, pero siguen teniendo que hacerse. Lo que pasa es que se hacen de otra forma distinta. Y quizá esos roles, pues es lo que tú dices, se van yendo hacia hacer cosas más útiles, que dan más valor, pero no dejas de tener que hacer las cosas que antes hacías. O sea, evidentemente antes desplegabas hace 10 años, nadie se imaginaba tener miles de servidores, como puedes tener en un proveedor de cloud, como Amazon o Google Cloud. Y evidentemente eso no puedes tener 10 sysadmins sin tener un lado de automatización. Tienes que tener automatización y orquestación y todo, pero puedes tener developers apañados, evidentemente, o puedes tener un equipo que lo haga más especializado, como quieras. Seguramente, si tienes problemas de base de datos, necesitarás un DBA. O un tío que controle mucho de bases de datos y se DBA, pero está haciendo las funciones de DBA. ¿Que no le quieres poner DBA de nombre? Ponle Pepito y ya está. Pues este Pepito, ¿qué hace? Pues todo esto aquí. Ah, pero se hace DBA. Bueno, pero yo le llamo Pepito. Y aquí te lo digo igual que developer o lo que quieras. Es como la típica consultora que tienes analista, arquitecto, analista funcional, orgánico, tal. Eso era una tontería porque era una forma de engañarte con el sueldo. Eso al final son roles que lo hace un developer porque vienen muy de la mano muchas veces. ¿Que esas tareas no se hacen? Sí, pero las hace una persona, no hay 18 gorras. Entonces, al final es lo que tú dices, los trabajos mutan, pero las tareas siguen estando ahí. Yo creo que no se ha dejado de hacer nada que no se hiciera antes. ¿Puedes repetir, Edu? No. ¿Qué pasa, tío? Que lo repito. No, es igual. Que le doy al replay. Vale, Nach, que estabas comentando. Bueno, deja de llorar y... Que no me deja hablar. No calla. No te dejo porque no ha acabado. A ver, levanta la mano lo que quieras. Pero aquí cada uno tiene su slot. Haces una pausa, te quedas así callado 5 segundos y piensas, ahora puedo entrar. Y no. No, te ha gustado, ¿eh? Es que esto es Kerrin. Y yo no dejo el token y tengo la red para mí. Esto sí que es continuous delivery, chavales. A ver. No he acabado. Aparte de decir que pondré el teléfono de trabajo y el personal de Edu, su dirección del trabajo y de casa en los comentarios del podcast para que aquellos aludidos puedan irlo a buscar. No, aparte de la coña, hay una cosa que me parece muy importante porque mucha gente que habla de NoOps, y conozco gente que lo hace, como desarrolladores digo,
se olvidan de que al hacer no-ops tienes que implementar tu aplicación de modo que realmente tu aplicación sea muy tolerante a fallos. Porque claro, no vas a tener un equipo de operaciones que te reinicie un balanceador de conexiones a la base de datos o un balanceador de carga. Este tipo de cosas vas a depender de cómo funcionen en el servicio que hayas elegido. Incluso aunque puedas cambiar de servicio, vas a tener que depender de cómo funcione en el nuevo servicio. Y eso implica que vas a tener que hacer una aplicación que cuando tiene un problema no te vomita una porquería en la pantalla, sino que reacciona, hace, pues, no sé, reintentos con backoff exponenciales o lo que sea, o lo que te venga al caso. Pero por otro lado, yo sigo pensando que, hombre, conozco muchos ingenieros muchos desarrolladores de aplicaciones que tienen conocimientos de operaciones relativos a cómo medir cómo está funcionando la aplicación, saber si les hace falta más CPU o menos, si les hace falta más o menos RAM, si las comunicaciones están yendo bien. Este tipo de cosas hay gente que las sabe, evidentemente, y las sabe hacer bien, y son desarrolladores, no estoy diciendo eso. Lo que pasa es que, claro, eso no quiere decir que no haya operaciones, quiere decir que las estás asumiendo tú. Es mi opinión. Entonces, el concepto no-ops, sin una definición clara y mucho más concreta, presente, da a entender que simplemente, pues mira, yo despliego y esto funciona solo y a mí no me llaman por las noches ni pasa nada porque esto deje de funcionar. Y no es así. Es equivocarse entender no-ops de esa manera. Por eso un poco quería también escribir el artículo. Es una cosa que me parece que es de cajón, pero he oído a gente hablar de no-ops y de PAS y de FAS de una manera que es muy, bueno, yo esto está allí y subo mi código y la aplicación está funcionando y ya lo he probado así, he hecho mis pruebas y todo funciona bien. No, luego hay que hacer una operación bien hecha y hay que ir con cuidado con eso. Pero entonces, tanto por un lado que sería la operación cuando ya está el sistema funcionando, como lo que sería la creación de un entorno, o sea, poner la alta del sistema, también tienes que tener conocimientos de cómo funcionan las cosas. Es decir, eh, incompatibilidades de los programas, porque tú lo pruebas en casa con tu MySQL y resulta que te vas a un proveedor estándar y resulta que el MySQL que tienen, el RDS o lo que sea, no es tan parecido a lo que tú habías programado en casa. Entonces te puedes encontrar con ciertas cosas que ya de base, de salida, te pueden dar bastantes problemas. En ese caso, la cosa es, vale, tus desarrolladores han de tener también ese conocimiento para poder decir, eh, necesitamos ir a este proveedor porque nos da tal característica o vamos a otro proveedor porque nos da tal otra. ¿Vosotros qué pensáis? A ver, yo creo, como hemos dicho al principio, al final te quedas vinculado a un proveedor, ¿vale? Y yo entiendo que los desarrolladores depende de ahí como dos approach, ¿vale? Yo conozco el caso que decidieron primero el proveedor, sabían lo que querían hacer, sabían que habían diferentes maneras de hacerlo y se fueron a un proveedor, bueno, al final se fueron a AWS porque era la referencia y el que les daba más garantía y seguridad de que esto iba a funcionar bien y que los servicios iban a ser estándares y iban a tener el nivel de servicio requerido para el negocio. Y adaptaron y desarrollaron la aplicación a los servicios de AWS. ¿Vale? Entonces, digamos que primero eligieron el proveedor y luego acabaron de adaptar la aplicación a ese proveedor. También tengo que decir que las adaptaciones que hicieron eran relativamente mínimas, ¿vale? Porque por suerte más o menos todos se basan en el mismo stack tecnológico. Pero entonces estamos con el tema del vendor locking. Sí, es que no puedes volver a salir. Eso lo vas a tener. Eso lo vas a tener. El vendor locking yo creo que lo tienes en muchos niveles, más o menos, pero incluso si eliges un proveedor de cloud para ya no SaaS o ya para no desarrollar, a la mínima que te metes
digamos, en un proveedor, luego hacer el cambio al otro siempre tiene un peaje. Es que el Nunca vendor es locking transparente. está en todos lados. Está en Dev también, cuando se elige un lenguaje en vez de otro, por ejemplo. Correcto. Más vendor locking que el propio... Bueno, vendor no, pero locking que el propio lenguaje. Sí, sí, bueno, vendor depende, ¿no? Sino estaba pensando en muchas empresas que empezaron con Ruby, mi gran amado Ruby, y que después de triunfar tuvieron que coger y cambiar el lenguaje porque se habían dado cuenta que tenían un grave problema con o sea, con el desarrollo que estaban realizando con Ruby, el rendimiento y todo esto, y entonces tenían que pasar a otras cosas. Y a empresas que habían pasado a Java, creo que es el ejemplo de Twitter, y alguna más que también había pasado a C y cosas así que le daban más rendimiento. Pero claro, en el caso de proveedores de Internet es más, bueno, de proveedores en servicios de Internet es distinto porque no te das cuenta de las cosas que te estás perdiendo hasta que no haces todo el desarrollo para cambiar. Y eso debe ser bastante duro para las empresas. Pero bueno, y entonces, ¿qué pensáis del futuro de las infraestructuras? ¿Serán FAS? ¿Serán PaaS? ¿Tendremos IaaS? ¿Qué pensáis? Yo creo que habrá de todo. Yo también. Que dependerá más del modelo de negocio y del modelo de aplicación y de cómo se plantea el uso de esa aplicación, seguirá habiendo un poco de todo. No creo que haya uno que vaya a batir a los otros en cuanto a usar FAS o usar... Es más, quizás lo más probable es que pasen a ser cosas un poco combinadas. Es que el mercado te demandará de todo. Habrá empresas que serán startups, habrá empresas consolidadas, grandes, pequeñas, con unas necesidades con otras. Por lo tanto, el mercado te dará FAS, Catacrash y de todo. O sea, que no podemos utilizar la máxima aquella de cuando salió el NoSQL, de que se iban a eliminar todas las SQLs del mundo porque el NoSQL era lo mejor y resulta que no No era es tan tanto. así. No, yo además creo que de aquí 5 años seguro que habrán salido cosas nuevas que hoy en día ni siquiera podemos contemplar. Esto va mutando tan rápido y va cambiando tan rápido que bueno, que ahora mismo decir, pues mira, va a ganar el pase y tal, no tiene sentido. Yo creo que como buen ingeniero o equipo de ingeniería tiene que saber escoger la herramienta o el servicio adecuado para lo que se quiere hacer. Coger un martillo y dar más fuerte para que te encaje lo que tú tienes a donde quieras encajarlo, no creo que tiene sentido. Es como lo que decís del SQL y no SQL. Hostia, es que mi aplicación no escala, tenemos que poner un no SQL. ¿Cuánta gente? Vamos a poner un MongoDB. Eso cuando empezó Mongo se oía mucho. Perdona, tu problema no es del motor, es que no sabes usar el motor, porque Mongo también tiene sus problemas. Entonces es eso, al final hay que adaptarse, hay que saber adoptar las tecnologías cuando hay que adoptarlas y cuando es necesario o cuando te solucionan problemas que antes no eran fáciles de resolver, ahora son más fáciles y es lo que hay. O sea, Y no te vas a morir. no pensar que todas las tecnologías nuevas que aparecen va a ser tu bala de Sustituyen, plata que te va a salvar para cualquier cosa. y que sustituyen a las anteriores. Una tecnología nueva a lo mejor es simplemente un complemento a lo que ya existen. Tienes que saber complementarlas entre ellas, no de sustituir necesariamente. La de programas de COBOL que aún siguen corriendo por ahí. Nats, ¿tenías una pregunta? ¿Querías Sí, comentar algo? es una cosa que, bueno, la puse como un punto en la conclusión del artículo. En algún momento, en los artículos que estuve leyendo para escribir mencionaban que NoOps es muy impopular entre ingenieros de sistemas. No daban muchas explicaciones de por qué. Pero yo quería preguntaros si vosotros creéis que realmente NoOps es algo que deba o pueda ser impopular entre ingenieros de sistemas y por qué creéis que es así. Yo no creo, a ver, cualquier persona que vea peligrar su puesto de trabajo puede pensar que algo que va en contra de su puesto de trabajo es malo por defecto o por definición. Yo creo que no es malo per se, o sea, si una empresa tiene una necesidad
o esa necesidad no la tiene, y esa necesidad o falta de necesidad es no tener equipo de operaciones porque puedes subsistir con un equipo más reducido de ingenieros que se dediquen solo al desarrollo porque tienes subcontratado o tirado un PaaS, perfecto. Pero seguramente al final, como hablábamos también, eso ya se comentó en una entrevista con Xavi Solé, el ingeniero de sistemas o el sysadmin o como lo quieras llamar, está evolucionando, pero si te fijas al final hay menos sysadmins o quizá están mutando más a temas de releasing, delivery y todo esto, más que directamente a administrar sistemas, porque esos administradores están en los proveedores que tú utilizas. Léase Amazon, léase Heroku, léase lo que quieras. Pero el rol no desaparece, simplemente se está especializando, se está yendo a proveedores que tienen gente dedicada a eso. Y al final la profesión evoluciona. Si al final hay que dejar de hacer una cosa por hacer otra, pues se hace. Yo estoy con Edu. Al final yo creo que es un tema de resistencia al cambio y de gente que ve peligrar un poco su puesto de trabajo o gente que ve que se están metiendo en su parcela. Porque no olvidemos también que el ego del informático no tiene medida. Entonces, a la que ve que alguien se mete un poco en su parcela, pues saca un poco los colmillos. Y yo creo que viene por ahí. O sea que podríamos ir regalando aquella novela de ¿Quién se ha llevado mi queso? Se la podríamos ir regalando a todos los que ven peligrar su puesto de trabajo, ¿no? Para los que no la han leído, que es una novela bastante antigua, era de cómo adaptarse al cambio. Y hay que decir que ha habido mucha gente que programa en COBOL que no ha leído esa novela y le va muy bien. O sea que tampoco no es que sea necesario adaptarse si tú estás controlando el cotarro. No es un must read. Qué grande. Bueno, ¿tenéis algún comentario más? Pues entonces cerraríamos ya. Y recordad, si os gusta nuestro trabajo, corred la voz, valoradnos con 5 estrellas en iTunes, me gusta en iVoox, y podéis encontrar nuestro podcast en Entre DevOps. Nuestra web es entredeviops.es. Recordad entrar en Telegram, buscarnos como Entre DevOps. Nuestra cuenta de Twitter es @entredeviops y darnos feedback. Bueno, y ya para la despedida, Dani. Hasta la próxima y un saludo especial a los Full Stack Developers. David. Un saludo a todos y vuelvo a repetir que Edu lo tenemos aquí porque nos dan ayudas o algo. Nach. Hasta la próxima. Espero que nadie esté demasiado deprimido ni que nadie se haya sentido demasiado violento. Y bueno, no, es verdad, Edu. Edu. Espero que el efecto Streisand funcione. Me das miedo. Y uno que se despide, Javier. Pues adiós. Through the centuries, the endless string of memories, through the progress and the waste, still the rivers flow, the sun will blow, the seeds will grow, the wind will come and blow it all away. Are just a memory replaced.